Bien, estamos listos. Ya, hermanos, vamos a iniciar. Discipulado hoy es martes 27 de febrero de este 2024, el último martes de febrero. Vamos a cerrar este mes ya con las enseñanzas que, bueno, hace 8 días les dije que hoy, como para cerrar el tema, hace 8 días hablamos de la doctrina del infierno y algunos conceptos que ya tenemos claros como para caerle hoy a lo que vamos a ver, ¿no? Que es la parábola, la historia, que es lo que vamos a ver hoy del rico y Lázaro, que es una historia o parábola, es lo que vamos a ver hoy, que encierra una gran enseñanza, pero a veces esa enseñanza se toma por el lado que no es. O bueno, como les he dicho siempre, hay dos líneas, ¿no? Hay dos corrientes, dos caminos, dos interpretaciones. Vamos a ver esas dos interpretaciones hoy para que cada uno de ustedes, con base en la información que ya tenemos de lo que es el infierno, lo que es esto, lo que enseñó el Señor, cada uno tome la decisión de decir, no, pastor, para mí es un relato, es una historia real, o para mí es una parábola, ¿no? Entonces cada uno está en capacidad de poder pensarlo y hacerlo, ¿no? Entonces es lo que vamos a estar viendo hoy. Con eso yo diría que estamos como cerrando ya el ciclo de lo que hemos hablado del apocalipsis, los tiempos finales, qué pasa después de cuando uno va a la muerte, el Seol, el Pastor, Hades, el infierno. perdón, Sí. pero que si hablamos de la parábola, entonces, ¿a qué nos referimos? Porque si usted está diciendo, si la pregunta es de la parábola o de lo que usted pregunta cuando lo que usted me está diciendo es que nosotros tenemos que preguntar no sé cómo explicarle, pastor. No, no, yo no les he dicho que se pregunten nada. Acuérdense que lo que estoy diciendo es que vamos a ver un relato que está en la Biblia, que algunos dicen que es una parábola y algunos dicen que no, que es un relato, para que al final, por allá como a las 9 y pasadas de la noche que estemos terminando, cada uno debería estar en capacidad de decir, sí, eso para mí es una parábola, no, eso para mí es un relato, ¿no? De acuerdo a lo que vamos a ver, nada más, pero no, o no sé cuál sea la duda. Bueno, entendido. Gracias. Ok. Ok, bueno, voy a compartirles pantalla para que veamos ya esto cuanto antes, ¿no? Bien, vamos a ir entonces, y por eso se llama así. Esto ya lo habíamos visto, ¿no? O sea, hace, bueno, ya varios años, cuando estábamos recién, acuérdense que el discipulado lo arrancamos por allá en el 2020, ¿no? ¿20? Bueno, cuando arrancó la pandemia, ya arrancamos el discipulado, o sea, ya llevamos un tiempo, o sea, vamos a tener que hacer una actividad presencial para para entregar los premios a los fieles del discipulado. Pero esto es esto, ¿no? Del rico y Lázaro, si realmente es una parábola o es un hecho real, ¿no? Entonces, para eso nos vamos a remitir a Lucas 16, 19 al 31, que es toda la parábola del rico y Lázaro, o la historia real del rico y Lázaro, no quiero influenciarlos, que ya la hemos leído varias veces, que ustedes conocen la historia, saben de qué se trata, pero como lo vamos a ver hoy, y no sé si algunos recuerdan cuando lo vimos alguna vez, en medio de todo eso, ese relato que el Señor hace, hay una cantidad de detalles que a lo mejor uno cuando lee no los tiene. Uno siempre se queda con la historia nada más de que sí, que el rico está allá y que Lázaro acá y que mándele a mis hermanos y que venga y que me moje la punta de la lengua. Pero bueno, hay mucho detrás de esa historia, ¿no? Entonces, dice la palabra, hermanos, en Lucas Pastor, 16. Sí, Pastor, qué pena. perdón. Una preguntita. Es que ajá. me parece que nos brincamos una parte muy importante que era la de iniciar Sí, la oración. el servicio con la oración. Sí es cierto, ¿ah? Pero lo hice Sí, a sí. propósito, a ver si alguno se acordaba. Sí, Bendícenos tú, Juan Pablo, de una vez ahí, sí, ya que amén, amén. Sí, sí, no, claro, eso claro. es Bueno, importantísimo, por supuesto. sí. Bueno, bendito Padre, te damos las gracias, Señor. Te damos toda la gloria y la honra a ti por permitirnos estar aquí un martes más, Señor. Con los hermanos, con el pastor. Lo bendecimos a él, Señor, por ese corazón dispuesto que él tiene siempre para traernos una sana enseñanza que nos ponga a pensar, a meditar, a razonar y pues a buscarte más a través de tu palabra, Señor. Te damos las gracias por cada una de las personas que están acá, las familias representadas. Y pues bueno, Señor, también te pedimos por los que por una u otra razón no se pudieron conectar en esta noche, los bendecimos también y te pedimos por favor que los guardes. Y bueno, Señor, nos entregamos a ti en espíritu, alma y cuerpo y te solicitamos, te pedimos humildemente que nos ayudes a comprender esta enseñanza de la noche de hoy, Señor. Todo esto, Padre Celestial, te lo pedimos humildemente en el santo y poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
Amén, amén. Amén, amén. Bueno, ahí Amén. sí Amén. les pido disculpas, se me fue por estar meditando en profundidades que, bueno, estamos ahí, pero sí es cierto, ¿no? O sea, todo hay que ponerlo siempre en las manos del Señor, eso es algo que, qué bueno que cayeron en cuenta y qué bueno que en cualquier otro lugar, no, bueno, me imagino que ustedes han estado en reuniones o en estudios de otros lugares y cuando no se ora, pues dice, ve, mira, no se oró y listo, nos fuimos, ¿no? Pero no, es importante eso, interrumpir, creo que es algo que no se debe dejar pasar en alto. Pero bueno, dice la palabra, hermano, volviendo a lo del tema de Rico y Lázaro, Lucas 16, 19 dice, nada más la voy a leer muy rápido porque ya ustedes la conocen, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino. Recuerden que la púrpura y el lino fino eran telas y accesorios muy característicos de la época y que simbolizaban de una riqueza, ¿no? Entonces, un hombre rico, púrpura de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Y aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males. Pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta sobre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar para acá. Entonces le dijo, te ruego, pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos para que les testifique, en fin, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. Esa es la parábola. Durante muchas discusiones, si es una parábola, si es un relato. Por ejemplo, ¿qué piensan ustedes así de entrada? O sea, ¿qué es el público? Como dice una persona que conozco. ¿Qué dicen ustedes? Ya leímos, la leímos, ustedes la han leído, la hemos discutido, la hemos hablado, pero antes de empezar a que compartamos algunos argumentos, ¿qué creen así rápidamente? Algunas pocas opiniones nada más. Pastor, Sí, Pau. bueno, es que digamos, cuando hablamos de eso, el asunto está entre pensar que los de abajo van a ver a los de arriba y yo considero, ¿verdad? En opinión personal, que posiblemente los que estén abajo tienen que ser testigos de lo que dejaron ir, porque imagínese usted, bueno, no, usted no, cualquiera va al infierno y no tiene conciencia y no es testigo de lo que perdió, va a decir, di, pero ¿por qué estoy aquí? ¿Cierto? Cierto que sí, dijo usted. ¿Mm? Pero también el relato nunca dice que el pobre miró a Lázaro, que es donde a mí me hace pensar que entonces en el cielo sí entra el tema de que no vamos a tener conciencia, porque imagínese ver a los amigos o a la familia sufriendo, pero no sé Ok, si por ahí va la pero, cosa. ok, pero entonces, ya tú sabiendo, Paul, lo que es una parábola, o sea, tú sabes que bueno, aterricemos básicamente lo que es una parábola. ¿Qué es una parábola? Esa es una El, enseñanza. una enseñanza, sí, una No, historia de ejemplo. la enseñanza, o sea, digamos, la enseñanza hace parte de la parábola, pero ¿qué es una parábola? Es una parábola, pastor, con una enseñanza espiritual trasfondo. Bueno, pues si tú me dices que la parábola es una parábola, o sea, no, la parábola es una historia, ¿no? Una Es una historia. historia natural, por lo general, que encierra o que tiene una enseñanza espiritual, ¿no? Eso es. Por ejemplo, la parábola del hijo pródigo es algo, es una historia natural, ¿no? O sea, que todos los días la vemos, ¿no? Inclusive los que estamos aquí podríamos haber tenido algo experimentado o alguien muy conocido de la historia del hijo pródigo, ¿no? O sea, un hijo que se va, sufre y después regresa a casa arrepentido y vuelve el padre y lo recibe. Esas son historias cotidianas, ¿no? Son historias naturales que al final hay una historia, eso es una parábola. No necesariamente ese relato natural es cierto, sino que es un ejemplo que sirve para dar una enseñanza.
Un relato ya es una historia que sucedió, ¿no? Por ejemplo, cuando en la Biblia vemos que comienza a darse el relato, por ejemplo, de Sodoma y Gomorra y todo eso, que eso no son ningunas parábolas, ¿no? De hecho, hay evidencias físicas de que el lugar donde estuvo Sodoma y Gomorra, dentro de profundidades o excavaciones que O se han sea, son encontrado, historias hechos, son hechos sí, reales. sí, son hechos reales, o sea, son cosas que el Señor contó o que los profetas contaron o que están escritas en la palabra que ocurrieron. Por ejemplo, lo de la separación del Mar Rojo y todo ese asunto que pareciera muy fantasioso, pero cuentan algunas personas que en el fondo del Mar Rojo aún se han encontrado residuos de lo que se veía ahí, de los soldados y todas esas cosas, ¿no? Entonces, esa es la gran diferencia entre una parábola y un relato, ¿no? Pero entonces, Pau, de acuerdo a ello, ¿tú qué crees? ¿Esto es una parábola o es un relato? Entonces, para mí es una parábola, porque si nos vamos a lo que estudiamos antes en Apocalipsis, bueno, yo entendí que la gente está en un lugar en descanso, o sea, no han ido directamente al infierno porque no han sido juzgados. Ok. ¿Quién más tiene alguna otra opinión? ¿O todos creen que es una Yo sí Ah, parábola? creo que es una parábola, pastor. Sí. bueno, perdón, a mí me parece que sea una parábola o sea, solo un relato, si Jesús nos lo planteó ahí, nos lo plasmó, y la suma de su palabra es verdad, y yo le creo a él en el sentido de que hay un infierno. Esto es lo más así para mí, lo más fuerte, digamos, que, que, No, que o más sea, habla de en él. eso estamos de acuerdo, Marquitos, de que si el Señor lo dijo, obviamente tiene que tener su importancia, ¿no? Lo que pasa es que sí, ahorita lo vamos a ver, que sí es muy importante que uno diga, que uno llegue a la conclusión de si es una parábola o un relato, porque el que tú digas que es una parábola te lleva por una línea la enseñanza está ahí, te lleva por una línea digamos, de interpretación, y si dices que es un relato, entonces vamos a ir a verlo mejor para que no sigamos bateando todas, ¿vale? Entonces, ya leímos la historia. Bueno, antes de entrarle lleno a eso, tenemos que entender que cuando el Señor dijo esto, ya todos conocemos cuál es el carácter de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Él no habla en vano, y era lo que decía Marquitos, si el Señor lo dijo es porque algo hay encerrado ahí, y es porque el momento en que lo dijo ameritaba que lo dijera, ¿no? No decía cosas por decir, él no le importaba, digamos, no hablaba en vano en el sentido de que lo que él dijera no analizaba lo que decía ni también a quién se lo decía. ¿Me entienden? Todas esas cosas el Señor era muy cuidadoso en eso, pero el ser cuidadoso no le quitaba el que dijera lo que tenía que decir, ¿no? Básicamente, siempre lo dijo de frente, con claridad, nitidez, veracidad, estuviera al frente del que estuviera, no hablaba con ambigüedades, no echaba indirectas, no trataba de suavizar el discurso, como ya conocemos, que después vimos que los apóstoles también siguieron la misma línea, Pablo también. No era diplomático en el sentido de que cuando él estaba con las autoridades espirituales de la época, pues les decía con palabras populares lo que él pensaba, ¿no? Acuérdate que los trataba de víboras, los trataba de sepulcros blanqueados, etcétera, etcétera. Entonces, el Señor hablaba como tenía que hablar, lo que tenía que decir, y lo que él hablaba nunca fue en vano, siempre había un trasfondo detrás de eso, ¿no? No le tenía miedo ni a las autoridades de la época, ni a que la gente lo rechazara. Bueno, todo eso nosotros lo conocemos. ¿Y por qué lo hacía así? Porque él no vino aquí a agradar a nadie, ¿no? Él vino a cumplir la voluntad del Padre. Entonces les decía que este texto de El rico y Lázaro, pues siempre ha sido como el centro de mucha controversia por lo que vamos a ver ahora, ¿no? Porque si uno se va, porque es un relato, entonces, como es un relato, encierra una enseñanza directa y así, ¿no? Y era lo que decía Paula ahora, ¿no? Esto que leímos ahorita está muy relacionado en qué va a pasar con uno cuando muere, ¿no? Que es el gran dilema del que hemos estado hablando, ¿no? Entonces, cuando yo muero, ¿qué? Voy allá de una vez, si tengo memoria, si no tengo memoria, todas esas cosas, ¿no? Entonces, algunos toman esta narración de Rico y Lázaro como un relato verdadero, ¿no? Como una historia real que pasó, como un evento que ocurrió como tal, y hay otro grupo que también lo consideran como una parábola o una alegoría, que es lo que estamos viendo ahorita, ¿no? Entonces, ahora, lo que sí está claro es lo que decía Marquitos, detrás de esto, ya sea una enseñanza o sea una parábola, pues digo, ya sea una parábola o una historia real, hay una enseñanza que es la misma, ¿no? Ya, si usted dice que es una parábola, o usted dice que es un relato, la enseñanza está ahí,
Y es la misma, y no solamente está ahí, sino que es una enseñanza real. ¿Por qué es real? Pues porque la dijo nuestro Señor Jesucristo y porque con todo lo que nosotros conocemos, y ahorita vamos a ver, es algo que así está, ¿no? Y está respaldado por la palabra, ¿no? Básicamente es eso, ¿no? Pastor, Entonces, perdón, sí, pastor, ¿y qué alegoría? perdón. ¿Qué alegoría? Alegoría. Una alegoría es una figura literaria, digamos, lo que es, o sea, trata de relatarte algo usando términos fantasiosos o adornando, ¿no? Digamos, es que, digamos, para eso tendrías que entender, o no, no es necesario ni que uno entienda a fondo, porque si tú me preguntas a mí, pastor, ¿qué es una metáfora? Entonces, explicarte eso es como complicado. Lo que te puedo decir es que son figuras literarias que se usan para hacer representaciones, algo gráficas de algunas situaciones, ¿no? Entonces, una parábola es algo que relata una alegoría, es un relato, digamos, adornado, fantasioso, cosas de esas, ¿no? Pero por ahí anda. Pero son figuras literarias, ¿no? Entonces, básicamente, ¿no? O sea, están eso, las parábolas y la alegoría, las metáforas, los símiles, todo eso, y por otro lado está una narración común y silvestre, o una narración de un hecho real. Ok, bueno, entonces nos vamos, lo que les decía ahí, básicamente, bueno, le estaba diciendo que Jesús usó esa historia porque él quería enseñar algo precisamente de lo que nosotros hemos venido hablando, qué pasa después de la muerte, ¿no? O sea, si los injustos están eternamente separados por Dios, si están en un lugar de tormento, si esa condición puede ser remediada o no. Entonces, él enseñó, obviamente, si hay alguien que enseñó de la existencia del infierno, pues bueno, nuestro Señor Jesucristo, eso ya también lo sabemos. También usó esta historia, ahorita lo vamos a ver para darles a entender a los que lo están escuchando el problema de confiar en las riquezas, ¿no? Y creer que las riquezas materiales le pueden garantizar a uno algún tipo de salvación. Acuerden lo que hemos aprendido siempre en la línea de la iglesia, cuando usted escudriña un pasaje, siempre es quién lo dijo, a quién se lo dijo y para qué lo dijo. De ahorita lo que nosotros sabemos es quién lo dijo, ¿no? Que fue nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Vamos a ver a quién se lo dijo y para qué lo dijo. Entonces, para completar todo el cuadro y al final lleguemos a la conclusión de quién lo dijo, para qué lo dijo y qué lo dijo, y con base en eso, digamos, no, es una parábola, es una historia real. Ok, vamos a empezar primero con los que dicen que esto es un hecho real, ¿no? Que no es parábola, que es un hecho real. Ahora, ¿por qué dicen que no es una parábola? Bueno, acuérdense, estamos hablando de los que dicen que no es parábola, ¿no? Muy simple, dicen ellos, cada vez que el Señor Jesús narraba una parábola, pues había dos formas de saberlo, ¿no? El escritor digamos, las parábolas siempre empezaban con estas frases. Y entonces él le refirió una parábola y entonces les dijo otra parábola, ¿me entiende? Entonces hacía énfasis el escritor en que eso era una parábola, ¿no? Entonces, como no vimos en ningún lado de la historia que leímos que hicieran mención a una parábola, entonces ellos dicen, no es una parábola por eso. O también se usaban expresiones como, el reino de los cielos es semejante a, entonces uno ya sabía que era una comparación, ¿no? Acuérdense en las historias cuando dice, es que el reino de los cielos es semejante al hombre que se va, a un señor que se va lejos y entonces deja tres criados encargados y a uno le da 5 talentos. Entonces, cuando empieza así, el reino de los cielos es semejante a, entonces ya uno sabe que eso son parábolas, ¿no? Entonces, son digamos, figuras digamos, herramientas que utilizan los escritores para hacer alusión de que lo que están escribiendo es una parábola. Entonces, Expresiones. entonces empecemos por ahí. O sea, no dice que es una parábola, no dice que el reino de los cielos es semejante a algo. En cambio, dicen ellos, es la historia del rico y Lázaro. Entonces comienza Jesús la narración con esas palabras, ¿no? Había un hombre rico y había también un mendigo llamado Lázaro, ¿no? Acuérdense, estamos hablando de los que dicen que no es parábola, ¿no? Entonces, si Jesús dijo que había, y no especificó que se trataba de una parábola, a diferencia de las otras veces que les dije ahorita, entonces realmente hubo lo que Jesús dijo que había, ¿no? Es lo que se argumenta esta línea de pensamiento, ¿no? Además, dicen ellos, hay muchos detallitos ahí que están metidos en esa narración que son muy gráficos, ¿no? Y es lo que vamos a ver ahorita. ¿Cuáles son los detallitos gráficos que están ahí metidos? Por ejemplo, Jesús menciona 4 nombres que están en los versos 20, 22 y 29, dos de los cuales son muy populares, ¿no? El primero de ellos, pues, es Abraham, obviamente, cuyo nombre aparece en la lista de los, bueno, obviamente Abraham no necesita presentación, ¿no? Es el padre de la fe y está en el libro de Hebreos, dentro del, en el libro de Hebreos hay algo que uno le podría llamar el hall de la fama, digámoslo, de los de la fe, ¿no?
Recuerden que en los deportes hay algo que le llaman el Hall de la Fama, o sea, como el lugar donde van donde ponen a todos los famosos, ¿no? En los diferentes. Aquí en hebreo se hace como un relato de todos los famosos en cuanto a la fe, ¿no? Y tal vez, ¿se acuerdan? No sé si lo han leído, ¿no? Entonces, dicen ellos que si esto realmente fuera una parábola, Jesús no habría usado el nombre de Abraham para contar una historia que es ficticia, ¿no? Entonces, y mucho menos tratándose de un hombre tan respetado para los judíos como lo es Abraham, ¿no? Dice Juan 8:53, ¿eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió? Entonces, para los judíos, Abraham tenía un peso muy importante. Entonces, primero, el Señor utiliza o hace el nombre de Abraham, o sea, primero, ¿no? Y él no utilizaría un nombre tan pesado como Abraham para una historia ficticia, ¿no? Es lo que dice esta gente. Ahora, usa otro nombre también, Moisés, ¿no? Porque acuerde que el rico le dice que allá y que si no escuchan a Moisés y todo eso. Entonces, utiliza el nombre de Moisés, otro nombre muy importante, muy respetado por los judíos, y entonces obviamente ellos tenían por Moisés bastante respeto, bastante veneración y lo expresaban, y de hecho la palabra también lo habla, ¿no? En Juan 9:28 dice, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés. Entonces sobornaron a unos para que dijeran que le había oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Eso está en Hechos. Y también en Hechos, pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces Moisés era otro personaje de peso, ¿no? Que tampoco necesita presentación. Entonces ya llevamos dos que el Señor menciona ahí. Entonces no hay necesidad de hablar ni de Moisés ni de Abraham, o sea, ya todos sabemos la importancia de ellos, y entonces de no haberse tratado de una historia verdadera, Jesús no los hubiera mencionado, porque si ustedes ven en la mayoría de las parábolas, el Señor no menciona nombres, ¿no? Por ejemplo, el hijo pródigo habla de un hombre que tenía dos hijos, el hijo se fue, pero nunca se supo cómo se llamaba. Moisés, Abraham, y también menciona a los profetas, ¿no? Que aunque no se menciona el nombre en particular de los profetas, pero la Biblia menciona mucho el término los profetas. Acuerden cuando, por ejemplo, en Mateo 5:17 dice, pero no penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas. No he venido a abrogarla sino para cumplirla. Y en Mateo 7:12 dice, porque esto es la ley y los profetas. Entonces, el término de los profetas es algo también de mucho respeto, ¿no? Entonces, por ahí dicen, está utilizando nombres de mucho peso y todo eso que no los utilizaría si fuera una historia ficticia, ¿cierto? Y hay muchos otros donde se mencionan los profetas, en Mateo, en Juan, dice, y los profetas murieron, vosotros sois hijos de los profetas, bueno, etcétera. También menciona el nombre de Lázaro, ¿no? Jesús no inventaría un nombre ficticio para ligarlo a tres nombres tan respetados que ya lo vimos ahora, Abraham, Moisés y los profetas, ¿no? Entonces, utiliza también el nombre de Lázaro, ¿no? Y bueno, ese es el primer punto, digámoslo así, de argumento, ¿no? Primero, el Señor utilizó nombres propios, básicamente ya lo vemos ahí, que casi no se usan en las parábolas. Segundo, bueno, hablemos un poquito de Lázaro, ¿no? Del mendigo. El Señor lo que menciona ahí en este relato es que después de que el mendigo fue muerto, pues fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, que eso lo leímos allá en el versículo 22, ¿verdad? ¿Qué implica eso? Obviamente que antes del Señor haber muerto y haber resucitado, pues según eso, pues entonces había un lugar en el centro de la tierra. ¿Recuerda lo que vimos hace 8 días? De que en el Antiguo Testamento se llamaba el Hades o el Seol, no me acuerdo cuál es el cual, pero que era un lugar en el centro de la tierra, donde iban todas las almas que mueren y están ahí esperando, digámoslo así, porque al final los que mueren, los que han muerto sin Cristo, el lugar final que les espera es el lago de fuego, ¿se acuerdan? El lago de fuego y azufre, donde va a ser el lloro del crucificado. Pero que si hay un lugar ahí en el centro de la tierra ubicado y que vimos varios versículos que hablaban de las profundidades de la tierra, un lugar donde las almas de los justos que habían muerto iban a morar y obviamente Abraham era el encargado de consolarlos, supuestamente. ¿Y consolarlos de qué? Pues obviamente como es un lugar de paso, de reposo, un lugar donde de espera, digámoslo ahí, consolarlos de que vendría un redentor que los iba a sacar de ahí y llevarlos a un lugar de luz, como el paso que hay de Job 19:25 a Juan 14:2, ¿no? Entonces, ese era el sitio, básicamente a lo que se le llama el seno de Abraham. Acuérdense, estamos en la posición en los que dicen que esto no es una parábola, ¿no? Jesús prometió que llevaría al ladrón arrepentido. ¿Se acuerda que le dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso? Bueno, el paraíso no necesariamente es el cielo y todo eso, sino que podría ser el seno de Abraham, digámoslo ahí, o ese lugar de reposo, ese lugar donde están ahí a la espera, pero ya
sabiendo y con certeza de que después de ahí va a haber una resurrección eterna ya en la presencia del Señor como tal, ¿no? Entonces, de Lázaro, ¿qué sabemos? Eso, nada más, fue una persona que murió y que realmente fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, es lo que menciona la palabra básicamente de eso. Se menciona de un rico también, que después de haber sido sepultado abrió sus ojos en el Hades. Acuérdense que el Hades obviamente ya en el Nuevo Testamento se llama también a ese mismo lugar. Vimos que había un lugar donde los muertos iban, pero que así como era un lugar de recompensas, también era un lugar de tormento, dependiendo de lo que cada uno hubiera hecho o en qué condición cada uno hubiera muerto, ¿no? Entonces, ¿de qué nos habla eso? Obviamente que hay de la existencia después de la muerte, ¿no? El cuerpo, digamos, que muere alejado de Dios, pues es sepultado como todos los demás, pero su alma entra, digamos, en una eternidad de tormento, ¿no? O sea, acuérdense que el Hades o el Seol, aunque es un lugar donde van los muertos, puede ser de reposo o puede ser de tormento, ¿no? Mientras tanto, aunque todavía no es el infierno como tal, porque el infierno es al final, ¿no? Después del trono blanco y todo ese asunto, ¿no? Entonces, lo que dice esta historia también es que el rico reconoció a Abraham y a Lázaro, recuerden lo que estamos viendo ahí, y que entre ellos había algo que los separaba, ¿no? Una gran cima, hablan ahí, de donde estaba Abraham y donde estaba Lázaro, ¿no? Pero estaban en el mismo sitio, pero realmente había algo que los separaba, ¿no? Entonces, digamos, y ahí es donde uno asocia esto cuando dicen que el Señor cuando murió descendió, digámoslo así, a las profundidades de la tierra y le predicó a los espíritus encarcelados, digámoslo así, que hay un lugar donde había una cierta separación entre uno y el otro, que es lo que menciona este relato como tal, ¿no? Básicamente, ¿no? Estamos tratando de ver algunos detalles de este relato ligado a esta primera línea de interpretación que dice que esto no es una parábola, que es un hecho real. Vimos que ya hay personajes que el Señor mencionó y estamos viendo características de algunos otros personajes que están ahí. El pobre, ya sabemos, Lázaro murió y fue llevado por Abraham allá al lugar de reposo, que es el mismo lugar donde estaba el rico, pero que sabemos que ese lugar o es un lugar de Pastor, reposo o es un lugar de tormento como tal, ¿no? Entonces, vamos pastor, a ir, sí. pregunto, ahí se refiere, dice, cuando menciona a Abraham, dice padre Abraham, ahí está representando, hablando así, queriéndose referir a Dios, o se refiere a Abraham como el padre de la fe, como lo ven los judíos. No, se refiere a Abraham como el padre de la fe, ¿no? Porque acuérdense que para los judíos Abraham era una persona bastante, digamos, es el padre de la fe, ¿no? O sea, era un líder prominente, o sea, como tal, ¿no? Porque este rico que murió, este era un rico judío, ¿no? O sea, no dice el relato que era un fariseo, pero probablemente era una persona conocedora de la ley, ¿no? Probablemente, ¿no? Y ahorita lo vamos a ver más adelante y por qué el Señor utilizó esta historia, digámoslo, y porque no hemos llegado, hasta ahorita sabemos quién lo dijo, ¿no? Que fue nuestro Señor Jesucristo, pero ¿a quién se lo dijo? Aunque en el relato decía, pero ahorita lo vamos digamos, como a separar un poquito más, ¿no? Pero cuando ellos hablan del padre Abraham, están hablando de Abraham como líder, ¿no? Como el padre de las grandes naciones, ¿no? Como el patriarca, ¿no? Sí. Entonces, bueno, otra cosa que está aquí es, bueno, ya vimos el rico y que el rico reconoció a Abraham y a Lázaro, ¿no? Básicamente, y entonces, como él reconoció a Abraham y a Lázaro, él estaba consciente del lugar donde estaba, ¿no? Del área donde estaba, y entonces es algo que nos puede dar a nosotros a entender de que efectivamente hay memoria en el infierno, por lo menos en el infierno, o por lo menos en ese lugar de tormento hay memoria, en el sentido de que él reconoció a Abraham y a Lázaro y supo la condición en la que estaba, ¿no? Y eso se dio después de morir como tal, ¿no? Entonces, básicamente por ahí va también a lo que decía Paula ahora, de que, bueno, ya nosotros hemos estado estudiando varias cosas y seguimos con la duda todavía, o por lo menos de que si hay memoria en el infierno, que si hay memoria en el cielo, que yo no sé qué. Este relato es muy usado para comprobar o para tratar de darle soporte a aquello de que sí hay memoria, porque mire, no sé si alguno de ustedes lo ha escuchado, que hay gente que utiliza esta historia para argumentar eso, es decir, es que claro que hay memoria, no ves lo del rico y Lázaro, que el rico supo que estaba en el infierno y el tormento y se acordó de sus hermanos allá y se preocupó por ello. La preocupación es un sentimiento, ¿no? O sea, uno se preocupa por alguien que quiere, ¿cierto? Entonces hay involucrados sentimientos. Ahorita lo vamos a ver un poquito más. Pero básicamente, si uno se va por esa línea, Antonio dice, mira,
hay memoria entonces allá, o sea, después de la muerte, entonces no perdemos la conciencia, no dejamos de saber quiénes somos, el cerebro, aunque no está físicamente, pero acuerde que la mente, el cerebro se va con el cuerpo y se lo comen los gusanos, pero la mente como tal, que es, ¿dónde reposa la mente? O sea, lo que uno, los sentimientos, la memoria, ¿dónde reposa eso? En el En el alma. alma. En el alma. Entonces el alma sigue ahí, ¿no? El alma sigue con lo suyo y entonces tiene conciencia por lo menos, ¿no? Bueno, básicamente eso decía que el rico podía recordar y todo eso, ¿no? Entonces, esta historia de Rico y Lázaro tiene muchas enseñanzas realmente. Ahorita, digamos, ¿qué podríamos decir de aquellos que dicen que no es una parábola? Es lo único que pueden argumentar nada más, que no dice que es una parábola, que el Señor usa esos nombres, que nunca los usa en otra parábola, que obviamente nos lleva a la línea de que sí hay memoria en el infierno, que uno tiene por lo menos conciencia de que hay un lugar donde, digamos, los muertos van a ir a dar, pero sabemos que hay dos partes, una de reposo, una de tormento, que hay algo que los separa entre los dos, pero que uno podría ver al otro lado. Entonces, hasta ahorita, eso es lo único que dice el relato nada más, no podríamos ver más, o ustedes ven algo más de ese relato, o sea, como relato. ¿Qué más podríamos sacar de ahí? Aparte de lo que les he dicho, yo creo que, no sé, ahí está todo básicamente lo que dice el relato como tal. O ustedes vieron algo más ahí. O sea, digamos, si uno dijera, es un relato, pastor, ¿por qué? Porque lo dijo nuestro Señor Jesucristo. No es suficiente porque las palabras también las dijo nuestro Señor Jesucristo, ¿no? ¿Por qué? Pues son nombres, pastor. Son nombres que no lo hubiera usado antes. Bueno, podría ser, pero todavía no es contundente el asunto. Más bien nos lleva a la línea de que hay memoria en el infierno, que hay sentimientos, que hay preocupación, y lo cual todavía estamos como así. Entonces uno podría decir, no sé, pastor, necesitaría ver la otra parte para tener toda la información y saber qué es exactamente. Entonces, vamos a ir allá a completar el cuadro, ¿no? Entonces, como les decía, sí. Porque si hubiera memoria en el infierno, habría memoria también en la gloria, y luego en la palabra dice de que ahí no hay dolor, no hay sufrimiento, no hay nada. Entonces va a haber memoria para unos sí, para otros no. Posiblemente, pero vamos a ver la otra línea que va muy ligada a lo que tú comentas, Elsa. Pero les decía que sí, obviamente es una historia muy llena de muchas enseñanzas muy trascendentales, algunas de ellas que a uno le puede costar creerlas, digámoslo, simplemente porque uno diría, por ejemplo, si me dicen a mí, si los que dicen que esto no es una parábola, tratan de convencerme, nada más con eso, ya después, decir que hay memoria ya, antes yo digo, no, ya esa parte no. De pronto me estaban convenciendo en que no dice que es una parábola, y que usó nombres, pero ya cuando me llevan a decirme que hay memoria ya y que uno puede conversar con alguien que está al otro lado y que yo no sé qué, entonces ya dice, ya esa parte me lleva como a dudar de que sea realmente una historia real, ¿no? Entonces, obviamente podríamos concluir por esa parte que la narración que Jesús hizo de Rico y Lázaro, eh, dicen ellos, es un hecho histórico y no una parábola, básicamente por todo lo que acabamos de ver ahorita, ¿no? Es importante notar lo que les decía ahorita, que ninguna de las parábolas el Señor mencionó nombre y todo, que es lo único argumento que tiene, no tiene nada más. Pero vamos a ver la otra posición, que yo creo que tiene más argumentos como tal, en mi caso personal, ¿no? ¿Qué dicen los que dicen que es una parábola? Vamos a ir por ese lado, ¿no? Bueno, obviamente los que dicen que es una parábola, lo primero que argumentan es que era una práctica muy regular del Señor usar parábolas en sus enseñanzas, ¿cierto? O sea, ahora dirán, pero no dijo que era una parábola. Bueno, no dijo que era una parábola, pero era una enseñanza. O sea, de todas formas, como dijo al principio que arrancamos, pastor, sea una parábola o sea una historia real, hay una enseñanza ahí. Está bien. El Señor usaba parábolas para enseñar, no consideraba los argumentos de hechos reales, digamos, lo suficientemente fuertes como para justificar, digámoslo así, cómo se clasificaría una cosa de la otra, ¿cierto? Pero partamos de esa pregunta que nos hemos venido haciendo, ¿no? ¿Pueden realmente personas en el infierno y personas en el cielo verse, hablarse, conversar unas a otras, pedirle un favor, pretender que este pase de allá para acá y que, bueno, al final Abraham le dijo, no, hombre, aquí no se puede pasar de aquí para allá, pero el relato lo que dice es que estaban hablando, ¿no? Entonces, Pastor, en esa línea, sí,
Y bueno, yo digo que, bueno, ahí dice que es como que hay un abismo, ¿ah? Entre, Ujú, entre el infierno y donde está Abraham. ujú. Entonces, ya se queda así como uno, ¿verdad? Como medio pensando si será algo, un relato, porque como hay ese abismo, ¿verdad? Ese abismo que los separa, Pero que todavía entonces, no es el infierno, ¿no? Acuérdate que el infierno es al final, final, sí, ya después del o sea, trono ese blanco. lugar Eso de es como tormento, el Seol o el Hades, que alguno podría decir, pastor, pero eso es lo sí, que al mismo. final va a No, ser el, porque la Biblia dice que el Seol y el Hades al final son echados al lago de fuego. ajá, Entonces, ajá. no es lo mismo, son lugares parciales, ¿no? Pero sí, vamos para allá, Davis. Bueno, Pastor, básicamente, sí. entonces esto vendría siendo como creen los católicos en el purgatorio. No, 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 no necesariamente. Es que, digamos, el concepto de purgatorio que tienen los católicos es, sí, un lugar de paso, pero un lugar de paso para el cielo, ¿entiendes? No es un Oh, lugar de paso que puede ir al infierno, no. A los católicos lo que, y nosotros hemos estado ahí, ¿no? Lo que nos enseñan es que las almas van al purgatorio ujú. simplemente para terminar de ser purificadas, ¿no? ¿Y cómo terminan de ser purificadas? Por lo que los que quedamos vivos acá podamos hacer, ¿no? Por medio de nuestras primicias, ofrendas, eucaristías, plegarias y todo ese asunto, ¿no? Cuando ya ellos logran esa purificación, van derecho al cielo, ¿no? Pero nadie va al infierno, según eso. ¿Por qué? Porque todos somos hijos de Dios, ¿no? Es lo que enseñan, ¿no? Por eso es que Porque en yo las católicas... recuerdo que decían de que era como una flama, no tan ardiente como el infierno, Sí, sí, pero sí, pasaba algo uno. así. Pero no, Sí. no, este lugar hay un lugar donde todas las personas que mueren van. Algunas van a un lugar de reposo a esperar a que el Señor venga y los que murieron en Cristo serán resucitados. Los que murieron sin Cristo estarán en un lugar que no es el infierno, pero tampoco es de reposo, es de tormento. ¿Esperando qué? Esperando ser juzgados en el juicio del trono blanco para que sean lanzados al lago de fuego, porque no hay, ya para ellos no hay oportunidad. El que muere sin Cristo, ahí se quedó, ¿no? Ya no hay chance. Entonces, bueno, esta historia, como les decía, a uno lo pone a pensar eso, ¿no? Si realmente se puede conversar de aquí para allá, como decía Davis, pareciera ser como muy fantasioso. Ahora, ¿qué enseña la Biblia sobre eso? Pues la Biblia claramente enseña que los muertos están muertos. O sea, los muertos están muertos, es decir, sin conciencia, esperando simplemente algunos ser resucitados para una eternidad con Dios y otros ser resucitados para una eternidad sin Dios. Eso es lo que enseña la Biblia, ¿no? Esa es la línea de lo que enseña la Biblia. Digamos, porque aceptar esto como un relato o como una historia real es como pretender creer que cuando alguien se muere o lo que le enseñan a uno, ¿no? Que es que esa alma no se ha ido, esa alma está por aquí dando vueltas porque no tiene descanso, oremos para que, eh, Zafirita, ¿me es entiendes? mi correo y la clave es Zafirita. Bueno, entonces digamos, hay muy pocos pasajes de la Biblia. Bueno, lo que sí les aconsejo, hermanos, es eh, que si estamos aquí, estemos aquí, ¿no? O sea, por lo menos, si hacemos el esfuerzo de estar en el discipulado, concentrémonos en la enseñanza, ¿no? O sea, porque de nada nos sirve estar conectados si no estamos poniendo cuidado. Entonces, bueno, hay muy pocos pasajes de la Biblia que siguen siendo muy, digamos, no bien interpretados y más bien se usa, y aún así siendo mal interpretados, se sacan de ahí doctrinas, ¿no? Y al final no dejan de ser tradiciones humanas, digámoslo así, que derivan de una interpretación personal, ¿no? Entonces, esta historia del rico y Lázaro se presta mucho para eso, ¿no? Entonces, ya nosotros sabemos quién contó la historia, ¿cierto? La contó nuestro Señor Jesucristo. Entonces, vamos a ir a quién se la contó para que nosotros podamos ir armando esto de que si es o no un relato, si es una parábola. Nosotros ya estamos, digamos, en la línea de los que dicen que es una parábola. Lo primero que dicen es, hay cosas en el relato que no sé, como que van en contravía a la palabra, de que un muerto pueda estar hablando allá, cuando la Biblia me dice que el que está muerto, ¿no? Y ahorita vamos a ver que hay versículos que respaldan todo eso. Entonces, ¿a quién le contó Jesús la historia? ¿A quién creen ustedes que le contó Jesús la historia de lo que han leído? Los A sus fariseos, discípulos. los fariseos. Bueno, vamos a verlo, vamos a ver a quién le contó la historia, ¿no? Entonces, bueno, eso se puede encontrar fácilmente, pues ahí, ¿no? O sea, cuando usted, acuerde que si uno quiere ver eso, cuando uno dice, uno ve el texto y después ve el contexto, ¿no? Se encuentra básicamente. Miren,
Si uno lee, por ejemplo, eso está en el capítulo 16 de Lucas, ¿cierto? Y está casi que en el versículo 19, como está, ¿no? En el versículo 16:1 dice, dijo también a sus discípulos, ¿cierto? Dijo también a sus discípulos. ¿A quién le está hablando él ahí en el 16:1? A sus discípulos, ¿no? Y les dio una enseñanza que recuerda que comenzó a hablarles de la parábola del mayordomo infiel y todo eso. Y por allá en el versículo 13 termina con eso de que ningún siervo puede servir a dos señores porque odiará a uno y amará al otro, y amará al uno y menospreciará al otro. Entonces uno no puede servir ni a Dios ni a la riqueza. ¿A quién le está diciendo ese pedazo? ¿A quién? A los discípulos. A los A los discípulos. Él está discípulos. hablando a los discípulos, esa parte, hasta el versículo 13 de Lucas. Lucas 1:13 Ujú. dijo a los discípulos, les dio la parábola del mayordomo infiel y terminó con esta frase: ningún siervo puede servir a dos señores, ¿cierto? Dice el versículo 14, dice, y oían también todas estas cosas los fariseos, que eran avaros y se burlaban de él, ¿cierto? Y entonces les dijo, vosotros sois. Entonces cuando él dice, ahora los fariseos que andaban ahí, le decían también, y se burlaban y oían esas cosas y todo eso que usted lo ve en Lucas 16:14, si usted tiene una Biblia. Entonces, ya en el versículo 15 dice la palabra, y entonces les dijo, ¿a quién? A los A los fariseos. A los fariseos, ¿cierto? Porque les fariseos. dijo, vosotros sois los que os justificáis. ¿Por qué les habló a ellos? Porque ellos se estaban burlando de lo que el Señor le acaba de decir a quién, a los discípulos. Entonces, A los- en el versículo 1 al 13 le está hablando a los discípulos, en el 14 se burlaban los fariseos y entonces en el 15 dice, entonces les dijo a ellos, ¿a quiénes? A los fariseos, ¿no? Vosotros sois los que os justificáis y vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque los hombres, lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación, la ley, los profetas, eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él, pero es más fácil que pase el cielo y la tierra que se frustre una tilde de la ley. Y entonces comienza el relato de que había un hombre rico que se vestía de púrpura, ¿no? Comienza en el versículo 19 ya lo que es la parábola de rico y Lázaro. Entonces el versículo 19, que es el primer versículo de la historia de rico y Lázaro, es parte de la misma conversación que empezó, ¿dónde? En el 15, ¿no? Porque él empezó en el 15. Acuerden, del 1 al 13 ya está hablando a los discípulos y como los fariseos en el 14 estaban volando, en el 15 entonces volteó a ellos y comenzó a hablarles a ellos, a decirle que ellos son los que se justificaban y comenzó a hablarle de la ley y los profetas y comenzó a hablarle de ciertas cosas. Entonces es una misma línea de conversación, ¿no? Entonces el versículo 19 que hace parte de la historia es la misma conversación que empezó en el 15, ¿no? Que está dirigido a quién? A los fariseos, ¿no? Fue a ellos realmente a quienes el Señor propiamente se dirigió en la historia de Rico y Lázaro, ¿no? Sus ojos, digamos, uno podría, si ustedes me hacen el seguimiento aquí, ya hablando del 1 al 13 a los discípulos, en el 14 se burlaron de él y en el 15 voltea a los fariseos y comienza a hablarles a ellos, ¿no? Ahora usted dice, pastor, y eso es como una interpretación suya, ¿no? Porque más adelante él vuelve y dice, y ahora volviendo otra vez a los discípulos, ¿entiende? Entonces uno dice, está con los discípulos fariseos y después volvió a los discípulos. Está bien, pero vayamos por parte, ¿no? Entonces sus ojos estaban viendo a los fariseos, sus palabras estaban dirigidas a ellos, ¿no? Entonces, pues, miren en el 17:1, si no me creen. Entonces, cuando ya terminó la historia de Rico y Lázaro, si ustedes ven en el 17:1 dice, dijo Jesús a sus discípulos, se volvió otra vez a los discípulos, ¿no? ¿Me entienden? Entonces la secuencia, ¿no? ¿Sí me siguieron en esa secuencia? Sí, Amén, señor. amén. Sí, Sí, señor. Sí, Ok. señor. sí. Sí, Entonces fue señor. hasta el Sí. 17:1 que se volvió otra vez a los discípulos. Entonces, era lo que les decía ahí, básicamente esa parte, ¿no? Desde el 15 al 31 va dirigida, digámoslo, a lo que es los fariseos, ¿no? Básicamente. Entonces, el Señor dirigió la historia de Lázaro a los fariseos, ¿no? ¿Y por qué les está hablando de eso? Porque todos, él les dijo, ustedes que son ávaros, ¿no? Y lo que él estaba hablando antes a los discípulos era del que uno no puede servir ni a Dios ni a las riquezas y todo ese asunto, ¿no? Pastor, Bueno, dice la palabra, sí, perdone que le interrumpa. Dice en la Biblia que yo tengo que los fariseos consideraban la prosperidad como una prueba de rectitud. sí, sí. Y precisamente para allá va la enseñanza, ¿no? De que ellos creían que entre más ricos fueran, era una señal de que ellos estaban bien, ¿no? Acuérdense lo que le pasó a Job. Cuando Job perdió todos sus bienes materiales, lo primero que la gente pensó es que él estaba mal. ¿Por qué? Porque la enseñanza que había en esos tiempos es que una buena manera de saber si uno estaba bien con Dios es que uno tuviera opulencia, ¿no? Básicamente. Ahora, no quiere decir eso, y lo vamos a ver ahora, que el pobre se salvó por ser pobre y el rico se perdió por ser rico, ¿no? Ok, bueno, entonces dice, viendo la historia, que la dirigió el Señor obviamente a los fariseos,
viendo ya el contexto de la historia como tal, hay varios elementos en ellos que uno no ve en ninguna otra parte de la Biblia, ¿no? Es algo bien curioso. No sé si ustedes lo sabían, pero ese relato del rico y Lázaro tiene algunas cosas que el Señor dice ahí que solo se ven en ese relato, nada más. De hecho, ese relato solamente está en Lucas. Ningún otro evangelio lo menciona, ¿no? O sea, es algo único. Y hay Eso le voy a cositas en ese, preguntar yo, pastor. sí, hay cositas en ese relato que en ninguna otra parte de la Biblia se mencionan. Y les adelanto una, el seno de Abraham. Solo se menciona ahí nada más. Entonces, pero ahorita lo vamos a ver. Bueno, les decía que esto es una historia muy interesante porque hay cosas que están ahí escondidas que uno lo lee y uno siempre se queda nada más con que sí, que manda ya para que vengan al infierno y entonces, mira, uno tiene memoria en el infierno, pero no, hay mucho más que eso, ¿no? Entonces, bueno, volvamos a retomar el tema. El hombre rico murió y fue al Hades, donde aparentemente estaba siendo atormentado porque obviamente lo que dice la historia es que había un calor y tenía sed y todo eso, ¿no? Entonces, el pasaje lo que nos dice es que estaba consciente y que podía ver, sentir, hablar, y además de eso, lo que les decía ahorita, tener simpatía y preocupación digamos, expresó sus sentimientos por sus hermanos, ¿cierto? Así. O sea, cuando uno se preocupa por alguien es porque hay un sentimiento involucrado ahí, ¿no? Entonces, eso está en contradicción con lo que nos enseña la palabra porque la palabra que nos enseña en Eclesiastés 9:4 dice, aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque mejor es perro vivo que león muerto, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria está puesta en el olvido. También su amor y su odio y su envidia fenecieron, es decir, ya murieron, y nunca más tendrán parte de todo lo que se hace debajo del sol, ¿no? Todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol, o sea, donde van los muertos, ¿a dónde vas? No hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Eso creo que está claro, ¿no? Está claro lo que decía Salomón, ¿cierto que sí? O mire lo que dice Salmo 6:5, porque en la muerte no hay memoria de ti, en el Seol, ¿quién te alabará? Salmos 31:17 dice, no sea yo avergonzado, oh Jehová, ya que te he invocado, sean avergonzados los impíos, estén mudos en el Seol. Salmo 115:17 dice, no alabarán los muertos al Señor, ni cuantos descienden al silencio, ¿no? Salmo 39, ¿qué provecho hay en mi muerte cuando descienda a la sepultura? ¿Te alabará el polvo? ¿Anunciará tu verdad? Isaías 38:19 dice, porque el Seol no te saltará, ni te alabará la muerte, ni los que desciendan al sepulcro esperarán tu verdad. El que vive, este te dará alabanza como yo hoy, el Padre hará notoria tu verdad. Entonces, mire, son pasajes que hablan de que realmente los muertos están muertos, o sea, ya en ese estado en el que uno va después de que muere, ya no hay nada, en el Seol no hay memoria, no hay ciencia, no hay sabiduría, no hay nada, no va a poder uno alabar, no va a poder, o sea, es simplemente un lugar donde, ¿me entienden? A esperar simplemente, básicamente, ¿no? Entonces, lo que leímos allá de la conversación y que el rico preocupado por los hermanos y que ya no hay que, o sea, obviamente va en contravía a esta parte que está acá, ¿no? Entonces, como es obvio lo que leímos ahí, Seol, los Hades, es un lugar de silencio, es un lugar de inconsciencia, eh, digamos, por lo menos en la parte en la que le toca a uno no hay tormento, ni refrigerio, no hay sentimientos de simpatía, no hay conocimiento, no hay ciencia, no hay nada. Entonces, la Biblia tiene muchísimos pasajes realmente que hablan del Seol y del Hades, y en ninguno de ellos se ve algo parecido a lo que leímos ahorita, ¿no? Siempre que usted busque pasajes de la Biblia, de hablen del Seol y el Hades, y te van a hablar de que sí, que es un lugar ahí donde allá y que no hay conciencia, lo que acabamos de leer ahorita, pero no hay otra mención de ellos que hablen de una conversación del uno con el otro y que déjame que pase aquí, que ya, y que, bueno, pégate el brinco, no, 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 nada que ver, no hay nada que diga eso, ¿no? En esta historia que estamos estudiando, ya lo vimos, ¿no? Es lo que les está diciendo de esa conversación que hay de un lado al otro y realmente, pues nada que ver, ¿no? Entonces, así como allá nos enfocamos vimos el relato de Lázaro y el rico y lo que menciona esa parte de la historia. Por ejemplo, aquí de Lázaro, ¿qué dice? En Lucas 16:22 dice que aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham y murió también el rico y fue sepultado, ¿no? Entonces, una vez más, ahí hay cosas digamos que pongámosle el título como de extrañas, ¿no? Que no se mencionan en otro lado en la Biblia. Y era lo que les decía ahorita del seno de Abraham, que no se encuentra. Realmente hay otro pasaje que hable del seno de Abraham y mucho menos de ángeles llevando a gente ahí, al seno de Abraham, ¿no?
Entonces, es algo que hay que analizar por qué el Señor lo dijo y para qué lo dijo. Acuérdate que es parte de escudriñar la palabra, ¿no? Entonces, y eso uno lo puede encontrar en la misma palabra como tal, ¿no? La respuesta la podemos encontrar si uno revisa el contexto. Ya nosotros sabemos que el Señor le está contando la historia a quién, a los fariseos, ¿cierto? A los que se burlaron de él. ¿Y por qué les iba a contar esta historia? Porque ellos son amantes del dinero, son ávaros, son codiciosos. Y entonces la historia que el Señor le había contado a los discípulos, donde hablaba de que uno no debe amar la riqueza, de ellos obviamente se burlaban porque no hacía parte de lo que ellos creían. Como decía Marquitos ahorita, ellos no creían lo que el Señor decía de que uno no debe amar la riqueza, ¿no? A ellos les gustaba la riqueza porque era una señal de que ellos estaban bien, ¿no? Entonces, los fariseos tenían, obviamente, cómo leer en otros lugares de la escritura algunas tradiciones que no tenían nada que ver. Recuerda que ellos estaban cargados de tradiciones, ¿no? No necesariamente respaldadas por la palabra, ¿no? No necesariamente eso, ¿no? Entonces, hay varias menciones en la escritura de que nos da a entender de que esta gente era muy seguidora de tradiciones que no necesariamente estaban respaldadas por la palabra. Y el Señor, por ejemplo, lo menciona en Marcos 7:1. Dice, por ejemplo, se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido a Jerusalén. Y acuerdan toda la historia aquella de que ellos, para no leer todo eso, ellos le decían, ¿y por qué tus discípulos no se lavan las manos y comen con las manos inmundas y eso no está en la ley? Para no leer todo eso. Y el Señor les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrina mandamientos de hombre, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros, de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes, ¿no? Entonces, mire, él está diciendo, pero ustedes, ¿por qué me vienen a reclamar eso dizque de la ley cuando eso no es doctrina de Dios? Esos son mandamientos de hombres, ¿me entiende? Entonces ellos se ceñían en esas cosas creyendo que eran, o que estaba respaldado por la palabra, pero no lo respaldaba, porque el Señor mismo les dice eso, esos son mandamientos de ustedes. Y mire lo que dice al final, y hacéis otras muchas cosas semejantes, o sea que no era lo único, eso que les estaba hablando, ¿no? Hacéis muchas otras cosas semejantes, ¿no? Es la frase que él usa ahí, dándoles a entender de que eso que él les mencionó ahí era simplemente un ejemplo de las muchas otras cosas que hacían, ¿no? Entonces, ahora, vayamos a lo que nos tiene aquí, que por qué el Señor usó el asunto del seno de Abraham, ¿no? ¿Por qué dice esas cosas? La razón es simple, ¿no? O por lo menos si uno leyendo la explicación que se da, ¿no? Eso del seno de Abraham, que pareciera ser algo extraño que aparece ahí, pero tiene su razón de ser y tiene su contexto judío, ¿no? De acuerdo a las concesiones judías de ese entonces, o sea, estamos hablando de tradiciones de hombres, ¿no? Tradiciones de los judíos como tal que ellos conocían plenamente. Acuérdense que el Señor lo que hacía era utilizar lo que la gente conocía para en ese mismo lenguaje hablarles, ¿no? Por eso utilizaba las parábolas, para dar una parábola del sembrador cuando estaba con los campesinos, una parábola de pesca cuando estaba en el mar y cosas así. Entonces, como él estaba hablando con fariseos y están hablando del dinero y están hablando del peligro de saber que uno puede ir a un lugar de tormento. Entonces menciona el seno de Abraham. ¿Por qué? Porque de acuerdo a las concesiones judías, o sea, de acuerdo a las tradiciones judías de ese entonces, las almas de los muertos eran reunidas, era lo que los judíos creían, eran reunidas en un lugar llamado el Seol, ¿cierto? Eso sí lo sabemos, ¿no? O el Hades en el Nuevo Testamento. Sin embargo, de acuerdo a las tradiciones judías, existía digamos, entre ellos ese lugar, pero dentro de ese lugar sí había un lugar donde se separaban los bandos, ¿no? Tal cual como lo relata el Señor está ahí. Había un lugar donde realmente iban las almas que habían actuado bien, digámoslo así, a un lugar que ellos conocían como el paraíso o conocían como el seno de Abraham, que no está en las escrituras, pero que los judíos lo conocían así, y otro lugar de tormento, y entre los dos había como una especie de cima o una especie de muro o algo que los separaba. Eso era la concepción judía que ellos sabían. Las almas mueren, van a un lugar, al Seol o al Hades, está bien, hay un lugar de reposo que ellos conocían como el paraíso o como el seno de Abraham. Por eso es que cuando el Señor le habló al ladrón, le dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Y había otro lugar, digamos, de tormento, y entre ellos dos había una separación, o sea, como tal, algo que los separaba, ¿no? Entonces, cuando el Señor hablaba en ese lenguaje, los judíos le entendían perfectamente porque era lo que ellos conocían como sus tradiciones, ¿no? Entonces, pero no estamos hablando de algo que esté respaldado por la palabra, simplemente el Señor lo que hizo que fue
hablarles a ellos en el idioma que ellos conocían, que ellos entendían, ¿no? Y de lo que pasaba después de la muerte y el lugar que ellos sabían que existía, ¿no? Pero por eso es que el seno de Abraham no está en otro lugar de la Biblia, o sea, no se menciona en ningún otro lado porque realmente no es algo que tenga respaldo bíblico como tal. O sea, lo que el Señor hizo, insisto, es simplemente utilizar algo que ellos conocían dentro de sus tradiciones para darles una enseñanza de lo que pasa después de la muerte y del lugar de reposo, ¿no? Entonces, no sé si esta parte del seno de Abraham les queda bien porque el Señor lo utilizó. Sí, básicamente, Pastor Di, era para, como usted lo indica, utilizando un lenguaje en cuanto a las tradiciones que ellos conocían. Entonces, aunque no se menciona en ningún otro lado de la Biblia, pues era para hacerse entender. De hecho, después, ¿no? Busquen en internet todo eso del seno de Abraham, ¿no? A ver qué menciona eso. Lo que sí está claro es que si ustedes buscan un versículo en la Biblia que diga seno de Abraham, ¿no? Solo ese relato, nada más ahí aparece, ¿no? No aparece en ningún otro lado, ¿no? Entonces, eso es lo que dice Juan Pastor, Pablo. Ajá. se podría pensar que cuando Jesús hacía las enseñanzas al pueblo, tal vez él no utilizaba ese tipo de nombres, digo yo, asumiendo que en el pueblo había gente ignorante, a diferencia de los fariseos que tenían conocimiento de las escrituras y de la ley. Bueno, digamos, ahí lo que tú dices es cierto, pero yo no utilizaría el término de gente ignorante. Bueno, sí eran ignorantes, ¿no? Pero utilizaría más bien el término de que no todo a los que se refería el Señor eran judíos. Pues acuérdate que Ujú. inicialmente sí, ¿no? O sea, porque acuérdate que la iglesia empezó con los judíos como tal, pero posiblemente sí aplique lo que dice Paula de que sí, los fariseos eran intérpretes de la ley, conocedores, pero aún dentro del pueblo judío había gente que no era intérprete de la ley como tal, o sea, era simplemente sabían de los profetas, sabían que había venido un Mesías, obviamente conocían de Dios como tal, pero no tenían un conocimiento pleno de la letra como tal y de las tradiciones así tan rígidas como ellos. Por eso era que ellos necesitaban o por eso eran necesarios los fariseos, porque ellos eran los que le imponían al pueblo esas tradiciones, porque el pueblo eran impuestas, básicamente, porque el pueblo a veces ni las conocía, ¿no? Y por eso es que ellos se las ponían al pueblo que las hicieran, pero ellos ni las hacían, ¿no? Porque como era gente, bueno, tenemos el término que usó Paula, sí, gente que ignoraba, digámoslo, esa parte. Por eso el Señor les decía, está bien, hagan lo que ellos les dicen, que eso está bien, está respaldado, pero no hagan lo que ellos hacen, ¿no? Porque era un pueblo que caminaba ahí básicamente guiado por un liderazgo corrupto, un liderazgo falso, hipócrita, ¿no? Como tal, ¿no? Pero por eso el Señor, cuando está hablando si ustedes ven, hay dos líneas de enseñanza, si ustedes leen del 16 en adelante la parábola que él dio del mayordomo infiel, es un lenguaje relativamente digerible, o sea, es muy comprensible porque está hablando a los discípulos y todo eso, pero cuando él le habla a los fariseos, ya utiliza otro tipo de lenguaje, un poco más pesado, que tiene que ver con esto que estamos hablando del seno de Abraham, que solo ellos entendían, ¿no? Porque era, digamos, una historia básicamente dirigida a ellos como tal, ¿no? Entonces, es como dice Juan Pablo, básicamente lo que el Señor que hizo ahí, ¿qué hizo? Utilizar términos que los fariseos entendían para darles a ellos, darles a entender o mostrarles una enseñanza, ¿no? Como tal. Ok, entonces estamos en esa parte primero, ¿no? O sea, recuerda que estamos analizando cosas del relato que no sé, que son como extrañas, ¿no? Lo primero, obviamente, eso de que podían hablar uno con el otro allá y, hey, dile que me venga. Eso la palabra no lo respalda, porque la palabra vimos ahorita muchos versículos que hablan que en el Seol, en el Hades, no hay memoria, no hay conciencia, no hay nada, es un lugar de silencio, es un lugar ahí eh, de muertos, ¿no? O sea, ya básicamente, y yo creo que Salomón lo dijo muy clarito en Eclesiastés, básicamente los muertos nada saben, no tienen paga, su memoria está en el olvido, su amor, su odio, todo eso ya pereció, o sea, todo eso, ¿no? Básicamente. Entonces estamos en esa parte, ¿no? Sigamos viendo a ver qué más tiene este relato que podría ir en contravía a las escrituras como tal. Dice, el Señor también le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantara de los muertos, ¿no? Obviamente el hombre rico no había escuchado, es decir, no había seguido la palabra de Dios a Moisés, a los profetas, y por eso terminó atormentado, ¿no? Porque si hubiera seguido
o tal vez se había escuchado, pero no siguió. Acuérdense que una cosa es escuchar y otra cosa es seguir, ¿no? Si hubiera seguido la ley, si hubiera seguido lo que los profetas, posiblemente no hubiera sido atormentado, porque eso fue lo que, según el relato, hizo Lázaro, ¿no? Aunque fuera un mendigo, era una persona temerosa de Dios y todo ese asunto, que fue lo que lo llevó a estar en el seno de Abraham, como lo menciona el Señor. Entonces, al contrario, era un rico injusto, sus riquezas, pero aunque tuviera riquezas, ya sabemos que las riquezas no le sirvieron para evitar el tormento. ¿Por qué? Porque era un rico injusto, ¿no? Recuerden que el relato habla de que ni siquiera las migajas se las daba al pobre Lázaro y todo eso, o sea, no compartía su riqueza con el necesitado como tal. El hombre pobre, por el contrario, aunque era pobre, sí se siguió a la palabra de Dios, era temeroso de Moisés y los profetas, y por eso obviamente terminó donde estaba, ¿no? Que es exactamente lo que el Señor quería mostrarle a los fariseos. Las riquezas no te van a garantizar un lugar en el seno de Abraham, sino que te van a llevar al otro lado que tú conoces, que hay una separación, que es un lugar de tormento, ¿no? Entonces, y por eso va ligado a lo que les están enseñando a los discípulos de los cuales los fariseos se burlaban, ¿no? Que les decían, no pueden servir a dos señores, a Dios y a las riquezas, porque van a terminar amando uno y aborreciendo al otro. ¿Me entienden? Entonces, como ellos se burlaron de eso, entonces por eso vino y les cayó con la historia, ¿no? Ok, esas personas obviamente eran avaras, todos sabemos lo que es una avara, es una persona uy, que cuida tanto lo suyo, no lo comparte como tal, no guardaban la palabra de Dios, no guardaban nada, ni nada de eso, aún así pensaban que se iban a salvar como tal, porque para los fariseos obviamente las obras eran lo más importante, el cumplimiento de sus tradiciones como tal y todo lo que ya sabemos, ¿no? Entonces, bueno, el Señor obviamente no intentó con eso dar un sermón, ni mucho menos, sino simplemente fue como una reacción a la burla que ellos expresaron de lo que él acababa de enseñar, ¿no? Entonces, inmediatamente fue como, te están burlando, entonces tengan aquí, ¿no? Pero básicamente es eso, ¿no? Entonces, Pastor, sí. un avaro, la vez pasada estuve buscando la definición y decía que un avaro es alguien que acumula riquezas Ujú. y, o sea, nada más la guarda y ni las quiere, no las emplea, no las comparte, pensando que nunca se le van a Sí, acabar. sí, que es al que el Señor le dice que es un hombre necio porque, o sea, ¿acuerdan de esa historia que alguien que tenía y tenía, decía, uy, ¿ahora qué hago? No voy a construir un granero más grande todavía para seguir acumulando y decía, bueno, necio, si hoy vienen por ti, eso no te lo vas a llevar, ¿no? Básicamente por ahí. Bueno, vamos a entrar concluyendo para que sigamos respondiendo a las preguntas con las que arrancamos. ¿Quién dijo la historia? Bueno, ya sabemos que la dijo nuestro Señor Jesucristo. ¿A quién se la dijo? Básicamente la historia de Rico y Lázaro va dirigida a los fariseos como tal, ¿no? ¿Para qué se la dijo? Obviamente lo que el Señor quería darles a ellos es una enseñanza de lo que pasa cuando uno muere, ¿no? Y que uno escoge en vida el lugar a donde va a ir, ¿no? Entonces es importante eso, ¿no? Entonces, básicamente en esa línea tiene unas características muy cercanas a lo que es una parábola, entendiendo que una parábola es un relato natural que tiene una enseñanza espiritual, porque la enseñanza ya lo sabemos, ¿no? ¿Cuál es el hecho natural ahí? La creencia que los judíos tenían, ¿no? Del seno de Abraham y que en esa línea ellos la tenían clara, ¿no? Ellos tenían sus tradiciones, los muertos mueren, van al Hades, van al Seol, los que mueren bien obviamente van al seno de Abraham, los que han respetado la ley, los que han seguido las tradiciones, digamos, la ley de Moisés, al seno de Abraham, los que no van al otro lado, hay una separación entre ellos dos, uno es de tormento, el otro es de gozo, y básicamente eso lo tenían ellos claro, ¿no? Y como tal, ¿no? Entonces, bueno, el propósito de la enseñanza, de esa enseñanza que el Señor básicamente era, entendiendo la audiencia que el Señor tenía, que eran los fariseos, obviamente darles ahí una enseñanza de lo que era la vida o lo que le espera a uno después de la muerte como tal, ¿no? Entonces, si nosotros traemos esta historia a hoy en día, para que nos explique algunas dudas que hoy por hoy seguimos teniendo, por ejemplo, nosotros podríamos hacer todas esas preguntas que están ahí en la pantalla, por ejemplo, ¿será que eso es una descripción de los dos lugares donde van los seres humanos cuando mueren? Hay un lugar de reposo donde está uno, hay un lugar de tormento, puede ser. ¿Será que se trata de la percepción de que los muertos tienen conciencia o no? Recuerden que partimos de ese hecho. Hay unos que dicen que sí, hay otros que dicen que no. Realmente es un relato de la bienaventuranza que le espera a uno y de los males que le espera al otro. También es una confirmación
eh, preguntas que uno se puede hacer. Es una confirmación de aquellas historias fantasiosas que nos venden de que una persona va al infierno y vuelve y comienza a contar la historia y que el Señor lo tuvo 2 días en el infierno y después lo llevó 3 días al cielo y vienen y cuentan todo. O sea, ¿me entiende? Todas esas preguntas que hoy en día se hacen, hay gente que utiliza esta enseñanza para respaldarlas como tal. Nosotros ya tenemos, creo que hemos ido armando una línea más o menos de pensamiento de saber si eso es una historia real. Si fuera una historia real, hay cosas que no nos cuadran con lo que la palabra dice. Si es una parábola, hay cosas que pueden estar más alineadas. ¿Por qué? Porque fue una historia que el Señor contó, obviamente utilizando algunas historias naturales como eran las tradiciones de los judíos, para enseñarles para darles una enseñanza básicamente de que las riquezas que ellos tenían, las cuales obviamente resguardaban con mucho recelo, siendo ávaros, no les iba a garantizar de que ellos pudieran ir a ese lugar o al seno de Abraham que ellos conocían como tal, ¿no? Básicamente, ¿no? Entonces, todas esas preguntas obviamente se prestan para diferentes interpretaciones, ¿no? Pero recordemos lo que la palabra enseña. El tema central de esta parábola, llamémosle parábola así por llamarlo, no sé si ustedes todavía creen que es una historia o no, pero bueno, yo en lo personal creo que es una parábola. El tema central de la parábola es básicamente una advertencia, ¿no? Dirigida principalmente a los fariseos, porque eran ávaros, porque se jactaban de su propia justicia, o sea, cuando dicen se jactaban de su propia justicia, es que ellos se jactaban de que ellos eran cumplidores de mandamientos de ellos mismos, ¿no? Que es por eso el Señor les decía ya, pero ustedes para qué vienen con eso si esos son mandamientos de hombre, ¿no? Ustedes hacen eso y cosas semejantes a esas, eso no tiene nada que ver. Ustedes han olvidado el verdadero espíritu, están dejando por fuera el verdadero espíritu de la ley, ¿no? O sea, están dejando la misericordia, la fe, la justicia que les decía, ¿no? Básicamente por estar siguiendo tradiciones de hombre, ¿no? Entonces, en el versículo 28 está la clave de la advertencia. Vamos a ver en el versículo 28, la madre dice, porque tengo 5 hermanos para que les testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento, ¿no? Ahí básicamente parte de la clave, ¿no? O sea, uno de decir las cosas que uno hubiera podido evitar realmente si uno hubiera escuchado en ese entonces a Moisés y sus profetas. Hoy en día siguen habiendo profetas en otra línea, gente que sigue predicando la palabra, sigue advirtiendo sobre los peligros de ir a ese lugar de tormento como tal, ¿no? Entonces, Jesús en otras oportunidades viene dando eso, por ejemplo, no propiamente esta parábola, pero acuerden que el tema central del Señor era arrepiéntanse del infierno y todo ese asunto. Por ejemplo, miren en Mateo 2:1, cuando él les hablaba a ellos, les decía, serpiente, generación de víbora, ¿cómo van a escapar de la condenación del infierno? Les decía también, hay de ustedes intérpretes de la ley, hablando de los fariseos, ¿no? Porque se han apoderado de la llave del conocimiento y ni entran ni dejan que otros entren tampoco, ¿no? Entonces, siempre el Señor, cuando hablaba con los fariseos, centraba su discurso en esa advertencia, ¿no? O sea, ustedes, o sea, limpian el vaso por fuera, pero por dentro están llenos de maldad y de todo. O sea, cosas de esas, ¿no? Que el Señor les advertía y que aprovechó obviamente esa oportunidad que ellos estaban ahí para también lanzarles su enseñanza como tal, ¿no? Entonces, y el Señor le advertía a sus discípulos, cuídense de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía como tal, ¿no? Acuerden que varias veces lo ha mencionado como tal, ¿no? Entonces, pero bueno, básicamente, digamos, ya de ahí en adelante viene mucha explicación, digamos, de lo que está ahí. Yo creo que lo grueso que nosotros alcanzamos a ver de las dos historias o las dos posiciones como tal, eh, cada uno de ustedes debería por lo menos pesarle y decir, a ver, ya me dio los argumentos de que si fuera una historia real, un relato, o ya vimos los argumentos de si eso no es una parábola. Entonces, cada uno debería sacar su conclusión de si eso no es. Todo tiende a pensar realmente, con respaldo de la palabra, que realmente es una parábola, porque fue una oportunidad que el Señor aprovechó. Y acuerden que el Señor siempre, cuando veía que estaban los fariseos por ahí escuchando, siempre tiraba parábolas para echarles indirectas, ¿no? Hay otra historia por ahí que dice que él dijo una parábola, tal vez sí se la está diciendo a la gente, pero los que se incomodaron fueron los fariseos porque sabían que para ellos era esa parábola. ¿Han leído esa parte? Sí, sí, amén. Bueno, no me acuerdo cuál era, pero hay una parábola ahí que el Señor la dijo, no me acuerdo cuál era la parábola, pero los fariseos dicen, y ellos se ofendieron, bueno, ahí fue cuando ya se pusieron de acuerdo para matarlo y todo eso, porque se ofendieron porque sabían que para ellos era la parábola. ¿Por qué? Porque el Señor siempre aprovechaba eso para echarles indirectas a ellos, y usaron un lenguaje
camuflado, digámoslo ahí, para que ellos entendieran como tal, ¿no? Entonces, bueno, hay muchos versos en los evangelios, como lo vimos hace 8 días, que confirman la realidad del infierno, eso ya nosotros lo tenemos, y sabemos quiénes son los que van a ir allá. Aquí hay doctrinas que no creen en el infierno, que no es pecado ser rico, recuerden eso, o sea, las posesiones materiales no son problema, el rico no se fue al infierno por ser rico, ni el pobre se fue al seno de Abraham por ser pobre, simplemente lo que prima aquí es la obediencia a la palabra, el sometimiento a la palabra, el temor de Dios como tal, ¿no? Básicamente eso. Bueno, porque lo demás ya es texto, ¿no? Yo creo que en términos generales, lo grueso de lo que es una parábola o es un relato, ahí ha estado. Eh, Creo yo que es una parábola. Yo en lo personal creo que es una parábola por todo lo que hemos visto, ¿no? Porque la palabra no respalda aquello de que los muertos estén ahí conversando y que aquí y allá como tal. Sí hay argumentos que justifican el por qué el Señor usó lo del seno de Abraham y no este, por lo que los judíos creían. Eh, Creo yo que la enseñanza está clara ahí para los fariseos, o sea, sus riquezas no van a ser suficientes para garantizarles una eternidad con el Señor, o sea, o lo mismo de las obras, que era lo que ellos tenían. Aquí lo que se trata es un tema de obediencia a la palabra y a la ley, ¿no? Como tal. No sé si alguien quiere abonar algo más o por lo menos decir, pastor, ya realmente, sí, creo que, no, yo sigo creyendo que es una historia real, ¿o qué piensan ustedes? Dave, Pastor. pastor, desde mi perspectiva, yo antes sí pensaba como que era una historia, como que sí era un relato real, más bien, perdón. Pero Dave, no la había analizado desde desde todo este análisis que usted hizo, por ponerlo de alguna forma, entonces, ya ahora sí me queda más claro que sí es una parábola. Entonces, bueno, por lo menos mi perspectiva sí cambió, la que tenía anteriormente. Pastor, a mí, bueno, yo estoy igual que Juan Pablo, que yo creía que era una historia, pero me llama la atención porque, digamos, capítulos atrás viene la parábola de la semilla de la mostaza, parábola de la levadura. En la Biblia menciona justamente así, parábolas, cada una de las parábolas. Parábola de la gran cena, parábola para ver, de la oveja perdida, parábola de la moneda perdida, parábola del hijo pródigo. Y Ujú. justamente en la historia del rico y Lázaro no dice el rico y el Lázaro. Digamos, por ahí es nada más donde me llama la atención. Y aquí más adelante dice parábola de la viuda y el juez injusto. Eh, Después creo que había otra que decía también parábola. Pero acuérdate, Shirley, que esos títulos que nosotros vemos en la Biblia no es que sean, esos títulos simplemente porque en algunas versiones aparecen otros títulos, ¿no? Pero sí tienes razón lo que tú dices, y fue lo que dijimos al principio de por qué los que dicen que no es una parábola dicen que no es una parábola, ¿no? Porque las parábolas hablan de que, y le refirió una parábola, y les dijo una parábola, y el reino, pero no necesariamente. Miren, por ejemplo, la parábola del hijo pródigo. Dice, también dijo, un hombre tenía 2 hijos y el menor de ellos dijo a su padre, ¿no? Entonces, no dice ahí, aunque el título diga que es una parábola, pero el relato no empieza diciéndolo. Y entonces les dijo una parábola. Pero todos sabemos que el hijo pródigo es una parábola, la moneda perdida es una parábola, la oveja perdida es una parábola, pero, o sea, tiene razón Chile en lo que dice que viene una seguidilla de parábolas, pero acordémonos que las parábolas, ¿qué eran, no? Eran simplemente una herramienta que el Señor usaba muy frecuentemente. ¿Para qué? Para dar una enseñanza a alguien, ¿no? A un auditorio en particular. Todo esto que está aquí coincide con esa intención clara que el Señor siempre tenía, ¿no? Tenía un auditorio ahí. Acuérdense que él venía dando una parábola, pero entonces a los discípulos, ¿no? Se volaron eso y entonces el mismo comenzó aquí y siguió, ¿no? Siguió con la misma línea del relato, como complementando. No quiere decir que el rico y Lázaro haga parte de la parábola del mayordomo infiel, no, no, son dos cosas aparte, ¿no? Pero tiene todas las características de parábola, ¿no? Pero igual, por ejemplo, ¿qué dices tú, Pau? Pastor. Ah, bueno, Elsa primero, sí. No, y la razón de que yo he pensado de que es una parábola es porque como
La palabra dice de que cuando uno muere, uno duerme, ¿verdad? Y hasta cuando Jesucristo venga, Él va a venir para juzgar vivos y muertos. Entonces Él es el que va a decidir, este va para acá y este para allá. Él no va a juzgar. Esa es la razón de que yo he pensado que es una parábola. Ok. Paula. Yo me mantengo en que es una parábola, pero el comentario que iba a hacer era que siempre que he escuchado eso en lo personal, he pensado que esa enseñanza va dirigida al tema del cielo y el infierno, pero hoy logro entender eh, que, que era más que nada una forma muy sutil de Jesús diciéndole a estos fariseos ávaros cuál iba a ser el destino de ellos. Claramente no iba a ser el de Lázaro, ¿verdad? Porque era el del pobre, porque ellos eran personas adineradas que maltrataban al pobre. Entonces, indiferentemente, sí, hay un tema de infierno y cielo, pero hoy logro entender que era más que nada para ubicarlos a ellos, creo yo. Sí, recordemos ahí que cuando el Señor les dice a ellos, que ellos dicen que mande a alguien para que le predique a los hermanos, y dice, bueno, pues es que ya tienen a Abraham y a los profetas, ya tienen a los profetas, ¿no? Y si no los escuchan a ellos, no van a escuchar a nadie así alguien se levante de los muertos, ¿no? ¿Por qué les está diciendo eso a ellos? Porque el Señor acababa de darles una enseñanza de la cual ellos se burlaron, ¿no? O sea, lo oyeron, pero no. O sea, ¿de qué le sirve a uno escuchar una enseñanza si uno no la va a aceptar? ¿O no? ¿De qué le sirve? De nada, ¿no? Entonces, a eso hacía referencia, decía, aunque se levante alguien de los muertos, ellos no van a creer. Entonces, ¿para qué, no? Entonces, diciéndoles a ellos mismos, ustedes acaban de escuchar una enseñanza y no la creyeron. Entonces, no habrá nada que los haga creer. Entonces, como no quieren creer, pues mire lo que les espera, ¿no? Y lo que dice Elsa, lo que dice Paula, lo que ha mencionado todo, definitivamente el centro de la enseñanza es ese, ¿no? Saber que como ellos saben que había un seno de Abraham, no había un Hades, y había un lugar que los separaba porque era parte de sus tradiciones, entonces dijo, bueno, simplemente sepan que ustedes creen que por la prosperidad que tienen van a ir al seno de Abraham, pero sepan que no, porque aún así Lázaro siendo un mendigo puede ir allá, que ellos no creían que alguien mendigo podía ir allá porque era lo que Marcos decía al principio de que la prosperidad era un indicador de ellos de que estaban bien, pero la enseñanza que el Señor les dio era para aterrizarlo, decir, no se crean eso, miren cómo un mendigo puede llegar al seno de Abraham y cómo ustedes ricos pueden llegar al otro lado, porque eso no se trata de riqueza, se trata de qué haces con la riqueza, ¿no? Básicamente. ¿Alguien más? Bueno, vamos a orar entonces, vamos a darle gracias a Dios. Eh, Tú, Erika, al final que entendiste lo de la parábola y todo ese asunto. Sí, pastor, muchas gracias, soy yo. Ok, Era, bueno. sigue. Bueno, vamos a orar, vamos a... Nada más, Regálanos, perdón, Pastor mío, dígame, Marquitos. ya nada más para terminar, dice que cuando uno hace la voluntad de Dios, usa desinteresadamente el dinero. No le tiene ese amor tan, es que el mal, desde toda la Biblia nos dice, es el amor al dinero, eso causa muchos problemas, hay pecados, hay un montón de cosas ahí, fama, fortuna y todo eso empieza con el dinero, entonces de ahí la importancia de estar uno vigilante siempre, si algún día llega a prosperar, ¿verdad? Porque se olvida Sí, uno de Dios. sí, sí, sí. O sea, acuerda, y que eso que acaba de decir Marquitos, también hay una parábola que esa sí es una parábola, la Biblia lo presenta como una parábola que también, hay parábolas muy fáciles de entender, ¿no? Por ejemplo, como el hijo pródigo, la oveja perdida, todas son parábolas facilitas de comprender. Esto que, empezando que, que muchos ni siquiera lo aceptan como parábola, entonces menos va a ser fácil de digerir, pero ya uno entendiendo el contexto que hay. ¿Se acuerdan que una vez también analizamos la parábola del siervo infiel? Ah, el mayordomo infiel, que es esa del 16 precisamente, que es una parábola muy, digamos, confusa en el sentido porque llega y sobre todo el versículo 8 que lo tengo aquí marcado, que dice, y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente. ¿Se acuerdan? Que es una parábola complicada en el sentido que dice, pero porque el Señor le dijo que un siervo había hecho cosas malas y el amo lo alabó y le dijo, wow, ¿será que el Señor está avalando que uno haga cosas malas? ¿O qué? Bueno,
esa parábola también la analizamos aquí en el contexto de por qué lo dijo, pero es muy ligado a lo que decía Marquito, el asunto de cómo se usan las ganancias deshonestas, ¿no? Y a qué se refiere la palabra cuando habla de ganancias deshonestas, ¿no? Pero bueno, algún día de pronto volvemos a repasar esa parábola del mayordomo infiel. Pero bueno, vamos a Pastor, orar entonces, vamos a darle gracias a pastor, Dios. pastor, Eh, sí, también Shirley. algo a mí que siempre me llama la atención, digamos, en esta parábola justamente tiene un vocabulario que los fariseos lo iban a entender muy bien, que por eso es, tal vez es una parábola dirigida exactamente a ellos. Digamos, hay cosas de la cultura judía que uno no entiende porque tal vez no ha estudiado la cultura judía. Y justamente es lo que pasa aquí, que uno no, tal vez le cuesta un poco entender porque es un vocabulario que era específicamente como, por ejemplo, como el vocabulario que habla un médico o un abogado, que tal vez para nosotros no es tan fácil de entender como para ellos que están en ese ambiente como tal. Entonces, para los fariseos es muchísimo más fácil entender que eran conocedores de la ley y que para otras personas, por ejemplo, para un pastor o para un sembrador, no iba a entender porque no era su vocabulario o su tierra o donde trabajaba, por así decirlo. Sí, es correcto. Por ejemplo, todos hemos leído el pasaje cuando el Señor Jesús en el Getsemaní le dice al Padre que si es posible pase esa copa, ¿no? Pase esa copa, digámoslo ahí. Yo no sé si ustedes entienden realmente la interpretación de esa frase, ¿no? O sea, ¿a qué se refería el Señor? ¿Ustedes la tienen clara o no? Sí, es pasar ese trago amargo, ¿verdad, pastor? Sí, yo sí lo tengo claro. Sí, correcto. Inclusive antes de ser cristiano, cuando escuchaba esa frase, entendía a qué se refería Jesús con lo que decía. ¿Pero qué? ¿Ustedes dicen que es el trago amargo? No, lo que estaba por pasar, No, lo que estaba por y no está, pasar ya él. no está haciendo referencia a la ira, a la copa, a la ira de Dios No, sobre él. es que ahorita que mencionó Elsa de que fue Elsa, no, Sí, no, amargo por lo que él iba a pasar, ¿verdad? En la no, Chile, cruz. digamos, lo que mencionó Chile de que uno no conoce las tradiciones judías, ¿no? Eso tiene una explicación, digámoslo, o sea, obviamente lo que ustedes dicen está bien porque lo que iba a pasar no era agradable, digamos, lo que se le venía al Señor encima, ¿no? Pero acuerden, nada más un paréntesis de un minuto, para eso hay que entender todo el contexto de lo que son las bodas judías, ¿no? Recuerden que en las bodas judías el novio, bueno, el papá era el que le buscaba la novia al hijo y mandaba un siervo a que, como, igual que cuando le fueron a buscar la novia a Isaac, ¿no? ¿Fue Isaac o a Jacob? No me acuerdo. Fue Sí, a Isaac, Isaac. ¿no? Entonces, que obviamente el papá no mandó, no fue él, sino que mandó un siervo para que le buscara la novia. Entonces, cuando ya le encontraban la novia, entonces las dos familias negociaban y acordaban un precio. Y después de que acordaban un precio, sellaban el compromiso con una copa. O sea, bebían todos de una copa, ¿no? Y eso era simplemente sellar el pacto porque ya se había pagado un precio, ¿no? O porque se iba a pagar un precio, pero todavía no se había consumado el matrimonio, era simplemente desposando a la novia, ¿no? Que fue lo que José había hecho con María. José a María la había desposado, pero todavía no la había hecho su esposa, ¿no? Porque no se había consumado el matrimonio. Entonces, digamos, cuando el Señor dice, pasa de mí esta copa, es porque, digamos, ya la novia había sido escogida, ¿no? Y todo eso, pero lo que el Señor sabía era el precio lo que venía, ¿no? O sea, el precio que había que pagar por esa novia, que era un precio bastante alto, un precio de mucho sufrimiento, un precio de sangre. Entonces, por él dice, si pasa de mí esta copa, es decir, en otras palabras, no habrá otra forma no habrá otra forma de hacerlo, digámoslo así, o no habrá otra forma de pagar el precio
pero bueno, no, que se haga tu voluntad, ¿no? O sea, no la mía, pero ya nosotros sabemos el final de la historia, ¿no? Pero sí, en el contexto judío, en la copa, por eso es que cuando nosotros celebramos la cena del Señor, eh, dice que esta copa simboliza la sangre del nuevo pacto y todo eso, porque es una forma de ratificar el pacto, ¿no? Cuando uno bebe de la copa. Entonces, en las bodas judías, cuando se tomaban de la copa, estaban era ratificando el compromiso como tal y todo lo que tenía que ver el desposar a la novia, ¿no? Entonces, era nada más por lo que decía Chile de que uno no, como uno no conoce las tradiciones judías, entonces hay mucho lenguaje que uno lo interpreta como uno lo interpreta, ¿no? Pero es interesante como cada vez que hayan pasajes que uno oiga, qué raro, esto no me suena o algo así, buscar, ¿no? Ahí es valiosísimo aprovechar las redes sociales, el internet, para que uno busque interpretaciones y cosas. Y no todo lo que uno encuentra en internet está es muy alineado a lo que uno conoce de la palabra. Entonces, por eso hay que filtrar mucho, pero es de mucha ayuda, ¿no? Pero bueno, vamos a orar, ¿no? Regálanos una oración, Davis, para irnos. Claro que sí, pastor. Señor, muchas gracias por esta oportunidad que nos has proveído el día de hoy, en esta noche, Señor, para podernos reunir como hermanos, Señor, para estudiar su palabra, Señor, y así aprender más de usted y conocerlo más, Señor, y así saber cómo agradarle más, Señor. Te damos las gracias, Señor, por cada una de las personas aquí, Señor Jesús, que estuvieron presentes. Y gracias por la vida de los pastores, Señor, por su disposición, Señor, y te damos las gracias, Señor, y anhelamos continuar aprendiendo más de usted. Ayúdenos, Señor, a tener cada día más y más hambre y sed de sus palabras, Señor. Y te damos las gracias, Señor, y por esta noche y por todo, y te pedimos que nos guardes, Señor, en esta noche, y que nos ayudes a descansar con bien, Señor, y asimismo levantarnos con bien el día de mañana, si usted así lo permite. Te damos las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Amén.